económico ordinario, y entonces lo que se llama medio ambiente no es más que el medio ambiente inestudiado desde ese sistema, precisamente porque carece de precio, etcétera. Y entonces en ese sentido es fruto ideológico de la cortedad de miras de ese enfoque económico ordinario, sin más. Entonces, pero entonces para las otras disciplinas no debería existir, no debían admitir la categoría medio ambiente, porque lo será para la economía, pero no para las ciencias de la tierra, la geografía, etcétera, que por definición se ocupan de estudiarlo como objeto de estudio normal, ¿no? Y entonces tampoco también carece para ellos de externalidades, que es como dice la economía, a las cosas que pasan en ese medio ambiente inestudiado por la economía. Y entonces, ¿cómo trata de estudiarlo? Pues proyectando, llevando la vara de medir del dinero para poniéndole precios mediante imputaciones o simulando mercados, entonces para extender ahí su análisis coste-beneficio a este o aquel otro elemento de ese medio ambiente inestudiado. Pero claro, es que eso de una forma general pues parece una contradicción in terminis, porque si ese medio ambiente es fruto de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario, pues entonces ¿cómo va a resolverlo con ese mismo aparato conceptual? Podrá pillar mediante una imputación de un precio, una cosa, lo otro, a su redil, pero eso no lo soluciona, porque aparte la noción de sistema económico es distinta de la noción de sistema que se usa en ecología y en biología. Son nociones de sistema diferentes, quiero decir que aunque se extendieran los precios no resolvían nada, pero aparte desde el punto de vista conceptual es tan irrisorio como si Aristóteles pues la física y el cuerpo de conocimiento, pero entonces luego se dice, hombre, bueno, pero hay cosas que no entran, tal, vamos a llamarle metafísica. Y entonces de pronto los físicos dicen, bueno, no, pero ahora hacemos una física de la metafísica. Y entonces esa es la economía ambiental, ¿no? Entonces el afán de extender eso, pues... La democracia como un espacio legítimo de aceptación del conflicto y de la diferencia, y no la aspiración a un ideal de consenso. Pero entonces, ¿cómo plantearlo como un consenso amplio? Para mí me parece bastante utópico. No, quiero decir simplemente acuerdo, sin más que acuerdo sobre algo, vamos, relacionado con cómo organizar pues la vida, la sociedad, la gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema es que lo que ocurre, vamos, en la democracia que decías en las que estamos, pues es que todas las decisiones, y sobre todo en este país, ni siquiera en lo local decide la gente, vamos, en lo inmediato, ¿no? Cuando debería, vamos, decidir pues que sobre las cosas más inmediatas de su entorno. Entonces, mucho menos ya con proyectos más importantes que se deciden por completo a espaldas de la gente, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, desde la Revolución Francesa ya se postulaba por la conveniencia de que existieran cuerpos intermedios en la sociedad y que fuera, en resumidas cuentas, lo que se llama sociedad civil, pues algo rico, con cantidad pues de instituciones o cuerpos de estos intermedios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos, por contraposición a lo de la democracia griega, por ejemplo, que ahí sí había una participación clara, en el sentido de que se tenía que resolver todo en la plaza, en el ágora, y entonces estaban pues mal vistos, incluso prohibidos, pues precisamente los partidos políticos que diríamos hoy, ¿no? Que entonces ahí eran pues que no se podían hacer pues a escondidas pues grupos y esto para entonces sino que se tendría que discutir todo con transparencia, y entonces en ese sentido ahora pues lo que ocurre es al revés, ¿no?
Entonces lo que hay es la formalización en cuanto de ciertos procesos, como es las elecciones cada X tiempo. Entonces, vamos, quiero decir que en eso, sin más, porque haya al cabo de X años, pues luego está el teatro del Parlamento y esto, pero luego en general tampoco se discute ahí de forma abierta y transparente las cosas, sino que ya vienen acordadas de antemano. Claro, es un consenso, por lo tanto, y unos acuerdos elitistas, a lo mejor para una operación urbanística entre el promotor y, entonces, y las empresas vinculadas, los políticos, entonces ahí, bueno, pues se cuece todo en la sombra, ¿no? Se trata, sin más, pues de dar más apertura y más capacidad que en otros, vamos, quiero decir que tampoco hace falta hacer la revolución para eso. En otros países europeos ocurre en bastante mayor medida que la nuestra. Más transparencia e información. Sí, sí, hay mucha más vida local, con gran cantidad pues de esos cuerpos intermedios, o sea que funciona, vamos, mismo en Francia, los ayuntamientos, bueno, pues con cantidad de participación y de gente implicada para resolver todos los problemas, o en Suiza, pues vamos, otra cosa es que esa democracia participativa puede existir, por ejemplo en Suiza y tal, y al mismo tiempo, pues claro, ser una sociedad polarizada, porque luego tiene cantidad de inmigrantes que carecen de esos derechos y no participan en nada, ¿no? Ni tienen derecho a la propiedad inmobiliaria. Entonces ahí se salva, quiero decir que es una democracia en ese sentido bastante más participativa que la nuestra, pero no quiere decir que sea una sociedad pues muy igualitaria. Y en realidad son mis puntos de vista, pero tampoco es que tenga especialización para poder decir algo de interés. No, pues porque son cosas que me preocupan en parte, que sobre todo es a partir de lo del el libro de la Boétie, de la servidumbre voluntaria, que ya desde entonces está planteado bastante claro la contradicción entre capitalismo y esa democracia participativa. Entonces, en ese sentido, la polarización y el afán, sobre todo de lucro del capitalismo, que se extiende por todo el cuerpo social, y todo esto pues está contraindicado precisamente con esa democracia, porque lo que en el libro este se plantea claramente es que, claro, precisamente el despotismo se apoya en tener pillados a la gente con una cadena de dependencia, y entonces en ese sentido pues cuando ese virus pues del afán de hacer fortuna y entonces de salvación individual, pues claro, lleva a simplemente a encajarse en esa cadena de dominación, porque piensa que individualmente le irá mejor haciendo la pelota a quien haya que hacerla, ¿no? Entonces,